Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Para aquellos que no tenéis Biblia será proyectado, pero antes permitidme hacer una pequeña reflexión mientras lo buscáis. Un amigo me escribió el domingo pasado un mensaje que me llamó mucho la atención y me gustaría compartirlo con todos vosotros, dado que le pedí permiso para poder hacerlo. Este amigo me decía: la vida de Jesús termina con un mensaje de esperanza, el cual celebramos hoy. Lo escribió el domingo pasado, que era domingo de resurrección. Continúa él diciendo: pero el resto de su vida marca el ejemplo a seguir todos los días del año. Si resucita hoy, pero lo volvemos a enterrar mañana, entonces el Evangelio se queda esperando a que muramos algún día para salvarnos, y deja de ser salvación hoy, que realmente es donde nos afecta a corto plazo, en el presente. Termina este mensaje, mi amigo. Me impactó mucho esta frase que dijo: si resucita hoy, pero lo enterramos mañana. Y yo me quedé anonadado. ¿Es posible hacer esto? Celebrar la resurrección del Señor el domingo y el lunes, enterrarlo con nuestros hechos, con nuestra vida. ¿Es posible? ¿Sería posible que después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, que haya transformado tu vida, que hayas probado lo bueno que es estar con el Señor, des un paso atrás y vuelvas a tu antigua vida? ¿Es posible? Y la respuesta, tristemente, es que sí. Y hoy quiero que meditemos en alguien que lo hizo. Bueno, en algunas personas que lo hicieron. Si has abierto tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14, también está proyectado, dice lo siguiente: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Me gustaría que viéramos este pasaje, que me parece que es un episodio triste en la vida de los discípulos, porque podemos ver cómo después de conocer al Señor, pasar 3 años con Él de ministerio, después de haberle visto resucitado 2 veces, los discípulos vuelven a hacer lo que hacían antes de conocer al Señor. Primer punto, versículos 1 al 3, volviendo a pescar por nuestra cuenta. Vemos en estos versículos cómo 7
de los 11 discípulos que quedaban de Jesús, atención, esto es importante, no son los 11 discípulos, acordaos que Judas había muerto, eran 11, no son todos los discípulos, sino que son 7 de esos 11 que están haciendo esto. ¿Quiénes eran? En el versículo 2 se nos dice los nombres, pero hay 2 que son desconocidos, que no sabemos quiénes eran, pero al menos podemos identificar a 5 de esos 7 que están aquí. ¿Y dónde ocurre esto? Ocurre en el mar de Galilea, en el mar de Tiberias, que está en Galilea. Ellos habían ido a aquella ciudad porque el Señor les dijo, cuando yo resucite, id a Galilea, que me encontraré con vosotros. Pero ellos ya habían tenido 2 encuentros con Jesús resucitado. ¿Qué sucede? Que ellos van a Galilea, probablemente los 11, están esperando a que el Señor se aparezca y pasa un día, pasa otro día, el Señor no aparece. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese transcurso donde el Señor no aparece? Pues hay alguien que tiene una brillante idea y no podía ser otro que nuestro querido amigo Pedro. Alguien que yo amo con profundidad, pero a veces me dan ganas de ahorcarlo, porque siempre le está liando. Y Pedro dice, bueno, el Señor no aparece por aquí, le estamos esperando, ¿qué hacemos? Pues yo me voy a pescar. No sé si tú te das cuenta de lo que implican estas palabras. ¿Qué hacían los discípulos antes de conocer al Señor Jesús? Pescar. Durante los 3 años que ellos estuvieron con Jesús, probablemente no habían pescado. De hecho, ¿cómo conocieron ellos a Jesús? Si leéis en Lucas 5, es el episodio de la pesca milagrosa, donde Jesús llama a los discípulos a que le sigan, pero ellos eran pescadores, la mayoría, y esto implicaba que dejaran su trabajo para seguir al Señor Jesús. Y ellos lo hicieron. Allí en ese pasaje, también pasaje paralelo de Mateo 4, 19, 20, Jesús les dice a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces vemos que en el primer encuentro Jesús los llama y ellos abandonan las redes para seguir a Jesús. Y ahora que Jesús no está, vemos que ellos están, permitidme la expresión, dejando al Señor para volver a pescar. Para volver a pescar. Esto es el episodio de unas personas que dicen, bueno, el Señor aparecerá, pero mientras yo voy a seguir mis propios planes, voy a tomar mis propias decisiones. Y lo curioso es que cuando Pedro dice esto, ninguno de los discípulos le dice, pero Pedro, el Señor nos dijo que le esperásemos. ¿Qué haces queriendo pescar? No, ellos dicen, adelante, vamos contigo, te ayudamos. ¿No? Es como decir, si un amigo nos dice, mira, yo tengo ganas de matar a alguien. Bueno, ¿qué te doy? ¿La pistola, el cuchillo? Te doy, yo te ayudo. ¿Y dónde lo enterramos? ¿No? Permitid la exageración, pero es para que lo entendéis. En vez de corregir a alguien cuando está planeando hacer algo malo, le ayudamos. Le apoyamos. Sí, adelante, vive tu vida. Haz lo que quieras. Y nosotros vamos contigo. ¿No? Y aquí vemos a estos 7 discípulos yendo a pescar, tomando sus decisiones. ¿Y qué sucede cuando tomas tus decisiones aparte del Señor? Que es un fracaso. Y vemos que ellos están pescando toda la noche, pero no logran atrapar ni un solo pez. No logran atrapar nada. Su plan fracasa. Esto me recuerda a las personas que han conocido al Señor en algún momento de su vida, pero por determinadas circunstancias llega un momento donde dicen, hasta aquí, yo quiero liberarme de las ataduras del Señor y ahora voy a vivir mi vida bajo mis propias reglas. Nadie me tiene que decir lo que voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a vivir mi vida lejos de Dios. Intentan ser felices porque creen que el plan de Dios
no es lo suficientemente bueno para sus vidas. Mi plan es mejor. Y se alejan del Señor por un tiempo determinado. Pero ¿sabes qué? En ese camino que ellos inician puede durar mucho tiempo, poco tiempo, pero al final de ese camino se darán cuenta de que vivir alejados del Señor no les dará la felicidad. Porque vivir una vida lejos de Dios nos quita significado y sentido. Nos quita todo lo que podemos querer. Vivir alejados de Dios nos ofrece mucho, pero nos da muy poco. Esa es la realidad y lo vemos aquí en los discípulos. Ahora, cuidado con la actitud que nosotros podemos tener como iglesia con aquellos que algún día han decidido alejarse de Dios. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que alguien que se fue de la iglesia alejándose de Dios le va mal en su vida de repente? Yo he escuchado frases muy duras como: viste, te alejaste de Dios y por eso tu vida fracasó. O por eso te divorciaste, o por eso se destruyó tu familia, o incluso por eso enfermaste. Son cosas muy duras que dentro de la iglesia hemos dicho a personas que se han alejado del Señor. ¿Tú crees que con palabras como esas les vas a acercar a Dios? Yo creo que no, porque les estás juzgando. Y cuidado si tú un día te puedes ver en su posición. Porque entonces lo que querrías es que la gente te comprendiera, te consolara y te mostrara el camino de vuelta del Padre. Veamos qué hace Jesús con estos discípulos que se han alejado. Versículos 4 al 8. Jesús sí que nos da peces. Vemos que los discípulos se han ido a pescar por su cuenta, han fracasado, no han conseguido nada. En estos versículos se nos habla cómo Jesús se presenta a ese lugar. Imaginaos la escena, estos discípulos tomando sus propias decisiones, alejándose del Señor porque no le han esperado, se han ido a pescar. Jesús llega a esa playa. ¿Alguna vez tú como padre te has ido a trabajar y le has dicho a tus hijos, tenéis que hacer esto, lo otro? Cuando yo llegue lo quiero encontrar hecho. Llegas a casa y no hay nada hecho y encima tus hijos están jugando. ¿Qué haces en ese momento? Pues algo parecido está sucediendo aquí. Jesús les había dicho a estos discípulos: iros a Galilea, cuando yo llegue me encontraré con vosotros. Jesús llega a Galilea, los discípulos no están pescando. Jesús va a la playa, imaginaos, si yo fuera Jesús, se enterarían estos. Pero lo que vemos es que Jesús va a la playa, está amaneciendo, no se da a conocer a sus discípulos, los discípulos no les reconocen y Jesús les pregunta: ¿tenéis algo para comer? ¿Creéis que Jesús no sabía que los discípulos no habían capturado ningún pez? Claro que no. Es decir, claro que sí, Jesús lo sabía. Pero Él les pregunta: ¿tenéis algo para comer? Como para que ellos se den cuenta de lo que han hecho. Pues no tenemos nada porque nuestra pesca ha sido infructífera, ¿verdad? Entonces Jesús no les reprende, Jesús no les condena, sino que les da gracia. ¿Por qué? Porque Jesús les dice: echad las redes a la derecha y hallaréis. Ahora mi pregunta es: ¿creéis que los discípulos no habían echado las redes en aquel lugar? ¿Qué hizo la diferencia ahora? Que Jesús hace que esas redes se llenen. Jesús le da peces. Ellos merecen látigo, condenación, corrección, pero Jesús le da peces. Tremendo. ¿Cómo actúa Jesús? Me sorprende. Me admira, de verdad, me admira. Entonces, ¿qué sucede? Uno de esos discípulos recuerda lo que había sucedido en el primer encuentro que tuvieron con Jesús. Lucas 5, Mateo 4, podéis ver la pesca milagrosa. Y dice: esto ya sucedió. Esa persona que nos ha dicho que echemos las redes tiene que ser Jesús. Entonces Pedro escucha,
esto de, es Jesús. Y Pedro, ¿qué hace? Hay un montón de peces, le da igual. Él salta del barco y va hacia la orilla porque allí está Jesús. Ahora os pregunto, ¿quién fue el de la brillante idea de ir a pescar? ¿Y por qué ahora que hay peces abandonas el barco? O sea, tremendo, Pedro. Tremendo. Es como, yo no quiero que Jesús me vea en el barco. No, pero ya te ha visto. Ya te ha visto. Es como cuando llegas a casa y tu pared blanca está manchada de un rotulador y le preguntas a tu hijo, hijo, ¿has pintado la pared? No. Muéstrame las manos. O sea, Pedro, ¿qué intentas hacer? ¿Como el más espiritual ahora? ¿El primero en llegar a Jesús, abandonando a tus compañeros? O sea, es tremendo lo que hace Pedro aquí. Y yo te pregunto, porque Pedro llega el primero a la orilla donde está Jesús. ¿Qué harías tú con el cabecilla del grupo cuando llegara? Yo de nuevo, le apalearía. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. ¿Qué vemos que hace Jesús en estos versículos? Cuando ellos llegan, versículos 9 al 14, Jesús les invita a volver a Él. Jesús les invita a volver a Él. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús, ahora que tiene a Pedro allí, pero también cuando llegan los demás, los sienta. ¿Y sabéis qué? Jesús le había hecho la pregunta, ¿tenéis algo de comer? ¿Os acordáis al principio? Y resulta que cuando ellos llegan donde está Jesús, es Jesús quien tiene algo para comer para ellos. Jesús no les reprende, no les condena, sino que les invita a tener comunión con Él. Les está restaurando, les está perdonando, les está dando de su gracia. ¿Puedes comprender esto? Cómo Jesús actúa totalmente contrario a nosotros. Me sorprenden muchísimo las palabras que dice Jesús, venid, comed. No hay una palabra de condenación. Jesús les invita a volver a Él, porque ese es el único lugar donde ellos pueden estar seguros, donde ellos pueden estar felices, donde ellos pueden estar completos. En Jesús tenían todo, se alejaron de Él, fracasaron, pero Jesús les invita a volver a Él, a poder disfrutar de la comunión con Él a través de un desayuno, de un pez y de pan. Permíteme preguntarte, ¿qué harías tú si tu hijo o tu hija un día se va de tu casa porque quiere vivir su vida libre sin las ataduras de tu autoridad? Pasan los días, pasan las semanas, meses e incluso años que tu hijo se ha ido. No sabes prácticamente nada de él o de ella. Solo escuchas rumores que le ha ido mal, que está sufriendo. Hasta que un día tu hijo rebelde toca la puerta de tu casa. Cuando abres la puerta, ves a una persona que no reconoces. Una persona que quizás hoy en día estaría su cuerpo lleno de tatuajes, peinados extraños, lleno de piercings. Imagínate lo que tú quieras. Quizás ha estado en la cárcel. Imagínate lo que tú quieras. Pero esa persona, sin duda alguna, físicamente ya no es el hijo o la hija que se fue. Y la pregunta para ti es, ¿qué harías? No respondas. Por favor, que nadie responda. ¿Qué harías con tu hijo o tu hija que ahora vivió perdidamente y ahora está regresando, queriendo volver a casa?
Ahora imagina la misma historia, pero piensa que el hijo o la hija eres tú y que soy yo. Y que Dios es el Padre al que le estamos tocando la puerta. Nos abre. Nosotros tenemos un discurso preparado. Señor, lo siento por haberme alejado. No puedes seguir porque Dios te abraza. Te manda a lavar. Te da nuevas ropas. Pone un anillo en tu dedo y te dice, tú eres mi hijo, sin importar lo que haya sucedido, tú eres mi hijo, bienvenido a casa. Esto es lo que sucede en la historia de Lucas 15, del hijo pródigo. Lucas 15, 24 dice, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo espero que en esta mañana podamos aprender de que hay muchos hijos pródigos. Quizás puede ser un hijo, quizás puede ser un padre, un amigo, un familiar que estuvo aquí, que creyó en el Señor Jesucristo y por algunas circunstancias se alejó, ha salido de la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Y yo te invito que a través de la historia de esta mañana tú puedas tener la actitud que tiene Jesús y recibir a las personas, indicar a las personas que se han alejado cómo acercarse, decirles que Dios quiere recibirles en casa, de que sus brazos están abiertos, de que hay misericordia, de que hay compasión, de que hay perdón, de que hay restauración en Cristo Jesús. Y ahora en esta mañana vamos a recordar el sacrificio que permite que haya esa restauración.